Bienvenido, maestro Juan Carlos Romero Hicks, tiene el uso de la voz. Asimismo, en 1999 se afilió al Partido Acción Nacional y en el año 2000 fue electo candidato del PAN al gobierno de Guanajuato. El maestro Romero Hicks ganó la elección de gobernador, convirtiéndose en el cuarto mandatario estatal consecutivo perteneciente al Partido Acción Nacional, tras la gobernatura de Carlos Medina Plasencia, Vicente Fox y Ramón Martín Huerta. El 1 de julio del 2012 fue electo senador del estado de Guanajuato. Bienvenido, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Muy buenas tardes. Saludo al señor rector don Mario Ángel Flores. También un privilegio compartir este diálogo con monseñor Héctor Mario Pérez. Quiero enfatizar que estamos en un momento inédito con 5 crisis en México. La primera, la de la salud y la pandemia. Segundo, la economía, el ingreso y el empleo familiar. Tercero, la violencia y la inseguridad. 4, la gobernanza y los problemas de corrupción. Y finalmente, un ataque reciente al desmantelamiento de las instituciones. Me voy a acompañar de algunas láminas que voy a solicitar que nos puedan asistir para ilustrar algunos de los puntos que hoy queremos comentar. Y vamos a abordar 4 aspectos. Primero, una mención genérica, ya lo hizo el señor obispo, sobre la presentación del Santo Padre del nuevo Pacto Educativo Global. Segundo, una aproximación preliminar al sistema educativo mexicano. Tercero, cómo irrumpe el COVID. 4, algunos temas de la realidad actual, para cerrar con algunas conclusiones. En esta encíclica maravillosa que nos obsequia el Papa Francisco y que la presenta el 4 de octubre, el día de Francisco de Asís, Fratelli Tutti, o todos hermanos, quiero destacar solamente a manera de mención 5 puntos. Primero, nos lleva a vivir bajo un modelo del buen samaritano, quien está atento a las necesidades de los demás. Segundo, entre otros, hace un llamado al empresariado para crear un modelo económico en donde se busque el bien común, no el mal común ni el bien particular, y no la ambición desenfrenada, para tener empresarios ricos y empresas pobres. Tercero, nos recuerda que los migrantes, y hoy tenemos cientos de millones de migrantes cada año, son seres humanos con dignidad y que tenemos que tratarlos con el máximo de los respetos. Cuarto, una insistencia en que la guerra daña a todos, no nos deja un mundo mejor y llama a que ese dinero se pueda emplear mejor en un fondo mundial contra el hambre. Y quinto, finalmente, lo que es muy importante y que no estamos viviendo, que es el diálogo, la reconciliación y las actitudes que deben estar presentes para conducirnos a la paz, el amor, la justicia y el bien común. Entremos al tema educativo. Cuando hablamos de educación, la educación es un proceso dinámico y permanente. Si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse, a diferencia del resto de la creación. Segundo, la educación es multivariable, depende de muchos factores, muchos de ellos imprevisibles y complejos. También atiende al perfeccionamiento del individuo. Educar es hacer de una persona a alguien que anteriormente no existía. Es buscar la inserción activa y consciente del ser persona en el mundo social.
y si lo quisiéramos de manera convencional, aunque no es acertado el expresar esto de manera matemática, educar incluye 1, instruir, 2, formar, que se nos olvida, y 3, el perfeccionamiento. Instruir, formar y el perfeccionamiento. Educar no es sinónimo de escuela, ahí eso es un daño cerebral. Educar es durante y para toda la vida, y todo el espacio social es un espacio educativo. La familia, el barrio, la colonia, la comunidad, la escuela, el sindicato, la cooperativa, la iglesia, todo el tejido social. Cambiamos de lámina, por favor. Sobre el nuevo pacto educativo global, hay que recordar que no debemos reducir la educación a la escolaridad. Una persona puede tener un grado académico y ser ignorante, ser inculto y no haber sido formado de manera plena como persona, sino hay que entenderla como un proceso de formación humana y una forma de cómo vamos a pensar, sentir y actuar en la vida, y hay que educar de manera más comprensiva con H. Dicho de otra manera, por ejemplo, UNESCO, que es el órgano de Naciones Unidas para educación, dice que hay 4 saberes o aprendizajes. 1, aprender a aprender, porque eso es para toda la vida. 2, aprender a hacer algunas cosas, y son destrezas, habilidades y conductas, competencias. 3, aprender a convivir. Y 4, lo que a veces se nos olvida es aprender a ser persona. Más vale una persona completa que un buen tecnócrata. Y finalmente, tenemos que recordar que hay educación formal y educación no formal. La formal se da en la escuela, en la universidad, y la no formal se da en el resto del espectro social. Como dicen mis hijos, soy padre de 10 hijos, a veces se aprende más en la Universidad Rolando Calles, que es la universidad de la vida, que en la universidad escolarizada, que no siempre nos da los mejores resultados. Cambiamos de lámina. Ahora, ¿qué significa este nuevo pacto educativo? Pues ese pacto educativo implica reconceptualizar la educación y entender que hay rezagos, que hay deserciones, que hay desigualdad y que sobre todo tenemos que ir más allá de la instrucción para formar al ser humano de manera completa, y por eso hay que reconceptualizar la educación. Hay que reconocer que las autoridades gubernamentales no resuelven el problema educativo. Los 2 grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros. Y hay otros complementarios, el empresario, el líder social, y lamentablemente no tenemos resuelta como sociedad la necesidad de formar padres y madres de familia. Es probablemente el papel más importante en la vida y para eso no hemos sido formados. También hay que crear un nuevo paradigma educativo con la participación de todos, porque la escuela no es una guardería, no es un receptáculo para que se resuelvan los problemas que en casa no se atendieron. Si alguien tiene problemas de valor, de antivalores en casa, de conductas y actitudes, tendremos dificultad. Entonces hay que incorporar una cultura de cuidados, así como el desarrollo de habilidades y conocimientos que sí puedan ser útiles para la vida, y gestar, como dice Bergoglio, un nuevo pacto social basado en la integración social y el respeto a las diferencias. Y este pacto implica la posibilidad de aceptar la necesidad de ir en la búsqueda del bien común, que es un conjunto mínimo de condiciones personales, materiales, sociales y trascendentes para formar la persona en su ruta de perfeccionamiento. Y en esta búsqueda, en ocasiones caemos en la trampa de las faltas porque creemos que tiene que haber tolerancia para todo. No, solo la verdad tiene derecho, solo la libertad, el amor, la justicia, la paz,
la belleza, que son los factores de valor fundamentales. No sé por qué alguien dijo en alguna ocasión y se quedó con una mentira de perogrullo de que todo en exceso es malo. No conozco una persona que en valores tenga excesos. No puede haber exceso de amor, exceso de verdad, exceso de libertad, exceso de esperanza. Y entonces, estas circunstancias nos llevan a los ejes de un nuevo pacto educativo. Cambiamos de lámina, por favor, y que son principalmente 5 las propuestas. La primera, que es irrenunciable, que es la dignidad de la persona, como ser único, irrepetible e insustituible. Segundo, la solidaridad, que es el rostro social del amor. Tercero, el bien común, que nos da un vínculo social bajo el principio de inclusión y donde la comunidad es más valiosa que el interés particular. Y cuarto, muy importante, el destino de los bienes materiales, que es procurar el cultivo de valores y priorizar la vida en vez de preocuparse solamente por lo material y las ganancias, es destinar lo suficiente al bienestar de las personas. Un gran educador mexicano que estuvo en la compañía de Jesús, don Pablo Latapí, decía: somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero, y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, todo esto, llevémoslo, cambiamos de lámina al sistema educativo mexicano. Pues hoy tenemos un país de 126 millones de habitantes, con más de 36 millones de estudiantes, de los cuales poco más de 25 millones están en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y en la estadística ahora habrá que incorporar una propuesta nuestra, que está en la Carta Magna a partir del año 2019, que es la educación inicial, que es antes de la educación preescolar. Y tenemos que hacer un repaso, no será el día de hoy, sobre cómo están los números en todo esto. Por ejemplo, el total de alumnos es de 36,5 millones de alumnos. En básica tenemos 25,2 millones. En media superior tenemos 5,1 millones. En educación superior, 4 millones. Y en capacitación por el trabajo, una cifra poco superior a los 2 millones de pesos. Ahora, ¿cuáles son los principales retos? Cambiamos de lámina, por favor, entre otros, del sistema educativo mexicano. Cambiamos de lámina, por favor. En todos los documentos internacionales suelen utilizarse al menos 4 categorías: cobertura, calidad, equidad y pertinencia. Aquí estoy destacando algunas de ellas. Por ejemplo, uno de ellos, que es una característica y que es un espejo de la desigualdad, es el acceso limitado a la oferta de servicios educativos, es la cobertura. Hay un problema de cobertura, de calidad, de equidad y de pertinencia. Y se traduce al menos en 4 características. Uno, el acceso físico ilimitado. Hay personas que tienen problemas de transporte, de albergue estudiantil, de educación a distancia, y la pandemia lo ha hecho más visible. Segundo, el acceso económico, porque no todos tienen acceso a la educación gratuita y las becas suficientes. Y las becas pueden ser para transporte, para hospedaje, alimentación, útiles escolares, estímulos académicos, en fin. El acceso a la información, porque no todos tienen esa posibilidad, y que sea sobre todo oportuna y pertinente. Viviendo en un país como el nuestro, que tiene 2,457 municipios, y Oaxaca, el de mayor cantidad de municipios, 570 municipios, imaginémonos lo que está ocurriendo desde Baja California con 5 municipios hasta Oaxaca, que tiene 570. Y a veces pensamos en una escuela o una escuela primaria como que tiene salones de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, cuando en esos lugares y comunidades hay maestros que tienen que caminar 2 o 3 horas y alumnos también para llegar a un jacal que no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene internet. Esa es
parte de la desigualdad que no hemos sabido corregir. Luego está el acceso limitado por condiciones desiguales. Por ejemplo, el tema de la pertenencia cultural. México tiene al menos 68 grupos étnicos. Es de los países más pluriétnicos del mundo y tenemos que entender que tienen su lengua, tienen su identidad en su parte indígena, pero también tienen el orgullo de la nación mexicana. Y luego tenemos temas de infraestructura en donde hay muchos problemas. Y solamente lo refiero de esta forma. Alguien piensa en escuela y se imagina un edificio, pero ese es el cuerpo, hay que pensar en el alma. Y el alma es lo más importante, y claro, que tenga un cuerpo digno para poder atender todo esto. Así como apoyos, en el caso de madres embarazadas, a la educación semiescolarizada y la educación a distancia. Me referiré a ello en un momento más. Cambiamos de lámina. Parte del rezago es que cuando una persona no tiene escolaridad o tiene 15 años y no ha culminado la secundaria, pues tenemos problemas muy graves. En México, al cierre del año 2019, tenemos 28.6 millones de personas en esa condición, cifra equivalente al 30.6% respecto de 93 millones de habitantes con una edad superior a los 15 años de edad. ¿Y dónde están los grandes contrastes? Por ejemplo, en Chiapas, con un rezago de 47%, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz. Tenemos un país con muchos problemas de crisis, de pobreza y de desigualdad. Cambiamos de lámina. Otro de los temas delicados es el de las causas del rezago educativo. Y quiero destacar 7 aspectos. Uno, que a veces negamos, y que es un tema ético y un tema de familia muy complejo, y es el de los embarazos precoces. México es el que tiene la mayor cantidad de embarazos en la adolescencia. Y es un tema educativo que se tiene que atender desde la familia y por supuesto que también en el ámbito escolar. Segundo, la desintegración familiar. En México, cerca del 21% de los adultos consideran que la desintegración familiar es un problema muy grande y que es uno de los 3 principales detonantes de la inseguridad y que hoy se manifiesta en la delincuencia. Tercero, la delincuencia misma. Hay un altísimo porcentaje de reclutamiento de niños y adolescentes por grupos delictivos. Hay estados del país en donde alguien en una comunidad empieza a ver al delincuente como un modelo de vida, porque es el que le da satisfactores materiales y le da una serie de aspectos que son verdaderamente críticos, y luego, y eso lo vivimos en muchos lugares, a los criminales la propia comunidad los protege porque les da una serie de satisfactores que son sumamente perversos. Cuarto, cambiamos, la pobreza. Hay personas con distintas carencias, enfatizo entre otros el área rural, pues no es casualidad que Chiapas es el estado que tenga la mayor cantidad de pobreza. En el caso mexicano, la Ley de Desarrollo Social nos da 7 indicadores para medir la pobreza. Hay muchos indicadores en el mundo. 1, educación. 2, salud. 3, alimentación. 4, seguridad social. 5, la vivienda. 6, los servicios asociados a la vivienda, como son el agua, drenaje, alcantarillado, electricidad. Y finalmente, la 7ª es el ingreso familiar. Otros la clasifican en organismos de Naciones Unidas como la pobreza de capacidades, la parte educativa, como la pobreza alimentaria, y tercero, la pobreza patrimonial, que tiene que ver con la vivienda. Los gobiernos han llegado y se han ido, pero no hemos atendido el tema de la pobreza material. Y si somos más exigentes y congruentes con la doctrina social nuestra, la pobreza material es todavía más lamentable. Está también, 5, el trabajo infantil. Tenemos en nuestro país 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que están desempeñando actividades peligrosas y que no tienen una vida familiar ordinaria, entre comillas. 6, se traduce en aprendizajes insuficientes. Más allá de las justificaciones,
en todas las pruebas internacionales, y una de ellas es la prueba de PISA, que mide 3 aspectos: la lengua propia, en este caso el castellano; 2, las matemáticas; y 3, las ciencias exactas y naturales. En todas las mediciones, nosotros no competimos, particularmente en los 30 países que están en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Mucho podemos aprender de países como Polonia, que en 20 años le dieron la vuelta a todo esto. Y finalmente, séptimo, se traduce en un abandono escolar en donde hay una deserción. Y ahí tenemos que preguntarnos cuánto vale el sueño frustrado de un adolescente, cuánto vale el sueño de los padres, los abuelos que no ubican a sus hijos en el espacio educativo y tampoco en el espacio laboral. Esto es una caracterización genérica del aspecto del sistema mexicano. Entonces hemos visto hasta este momento una introducción sobre el pacto educativo, una aproximación, segundo, al sistema nacional. Ahora vemos cómo irrumpe el COVID, y el COVID termina de magnificar las diferencias. La crisis sanitaria ha exhibido cada vez más los problemas del sistema educativo y la necesidad de un cambio estructural de fondo. Ya decía Monseñor Héctor Mario Pérez de la suspensión de las clases, que tiene ya poco más de un año y algunas semanas. La suspensión de clases permitió salvaguardar a los docentes y a los educandos, pero ha provocado nuevos retos, métodos de enseñanza, no estábamos preparados para eso, forma de aprendizaje tampoco, los contenidos a transmitir, el incremento del rezago educativo y la deserción escolar. Eso es gravísimo. ¿Cuánto vale la deserción de una persona que a dónde va a ir y qué forma de vida va a tener? Cambiamos. El programa de Aprende en Casa es un esfuerzo importante de la Secretaría de Educación Pública, sumamente imperfecto, porque el modelo educativo no está diseñado para ser a distancia, ni los profesores habíamos sido habilitados para eso, y mucho menos los padres de familia. No todos los educandos cuentan con la tecnología y la conectividad, no todos los maestros están preparados para dar la tutoría y el trabajo a distancia, y la situación de las familias es distinta. Hay familias grandes, hay familias pequeñas, hay familias monoparentales, hay condiciones de vivienda diferentes, distinta disposición de padres o tutores, y lamentablemente la colaboración entre padres de familia, educandos y docentes no es homogénea. Cambiamos de lámina, y esta crisis pues atemoriza y desestabiliza, pero también representa una oportunidad hacia un cambio con rumbo, cambio con esperanza. Cambiamos de lámina. Pues, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan hoy las niñas, los niños, los jóvenes y los docentes? En muchos casos, hacinamiento en el hogar y falta de un espacio tranquilo para trabajar, la carencia de infraestructura tecnológica, el aislamiento social que no se ha medido, y es un dolor muy grande en el desarrollo, particularmente del alumno que no convive con los demás, la falta de apoyo a padres y tutores en procesos de aprendizaje, la ansiedad y el estrés por todas las noticias negativas que tenemos. Recuerdo que en una ocasión un presidente de Brasil que vino a México no entendía cómo en la noche uno escucha las noticias y todo es tragedia, y en la mañana es la misma tragedia, nada más que con nombres y apellidos diferentes. Y entonces hay problemas también, por ejemplo, para la motivación. Ahora veamos las rutas de esperanza. Cambiamos de lámina. Pues necesitamos nuevas habilidades, sobre todo cognitivas y socioemocionales. Mientras que en países como Corea o en China, el cierre de escuelas no ha implicado parar aprendizajes, en el caso mexicano lamentablemente sí, y como suele ocurrir, los pobres son los que pagan la factura más amplia. En esta lámina que estamos presentando, es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y nos despliega un conjunto de habilidades para el siglo XXI, unas, por ejemplo, desafíos que enfrentan los estudiantes,
y que tienen que ver con el hacinamiento, la ausencia de padres, los recursos educativos, la tecnología, el aislamiento, el sedentarismo, etcétera. Abajito, programas que son importantes en ciencias del comportamiento, en habilidades digitales, la parte del arte y la música, que no es un complemento. Las artes son parte del desarrollo integral de una persona, y lo mismo ciudadanía y otros aspectos, y un conjunto de habilidades en donde el sistema educativo tendría que estar trabajando en eso. La parte digital, la autorregulación, la perseverancia, la creatividad, la empatía, la compasión, el pensamiento crítico, la resiliencia, que es una palabra a la que no estábamos acostumbrados y que tiene que ver con la perseverancia, la inteligencia emocional y la comunicación. Cambiamos, pues lo que pase ahora seguramente va a redefinir un mundo que ya no va a volver. Ahora lo que tenemos es una nueva anormalidad, pero veámoslo de manera positiva, y este cambio probablemente era el necesario. Y nos da la oportunidad de al menos 3 cosas. La primera, la de generar nuevos contenidos. Y ahí hay que trabajar mucho porque el Ministerio de Educación en México es el que tiene el monopolio de educación básica y normal, no así en media superior y superior, y tenemos que abrir procesos de participación. Segundo, para innovar y convocar a todos los actores a construir nuevos paradigmas de la educación, porque ahora el nuevo paradigma tiene que ser distinto. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Tercero, hay que proponer actividades creativas, lúdicas, que sean relevantes a la persona, y dotarlas de un sentido no solo para el acto de estudiar, sino para comprender la realidad del mundo. Hay lamentablemente cosas en donde nosotros no estábamos con la preparación necesaria y ahora seguramente pasaremos a otras etapas. Y estas oportunidades se dan principalmente, cambiamos, en el sentido de innovar, de convocar autores, de convocar especialistas a nuevos contenidos y a nuevas prácticas, y pasan por 2 aspectos muy importantes: el diálogo y la cooperación. Y la transición a un nuevo paradigma se da bajo el principio de solidaridad, que es el rostro social del amor, en donde todos los actores deben sentirse involucrados. Por ejemplo, el día que un empresario se dé cuenta que su empresa o el sindicato o la cooperativa son un espacio educativo, esto se va a mirar de manera diferente. Esto implica cooperación y requiere acciones inmediatas. Y estas acciones inmediatas, cambiamos de lámina, tienen que incorporar a diferentes actores, a los padres de familia, a los estudiantes, a las autoridades educativas, a los docentes. Estamos terminando con el uso del tiempo, y en esta lámina, sin entrar a tanto detalle, vienen algunas tareas que cada uno de estos actores podría estar desplegando y que no están de manera ordinaria. Por ejemplo, en el caso de los padres, está el acercamiento con los hijos, el rediseño de espacios cuando sea posible, la mayor comunicación. En el caso de los estudiantes, tenemos que entrar a nuevas habilidades digitales, a la autorregulación, al aprendizaje, a la creatividad, en fin. Necesitamos cambiar de paradigma de docentes, y también necesitamos autoridades educativas mucho más solidarias y mucho más cercanas. Pasamos al final. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser un artífice de su destino. Y aquí se muestra el valor de la subsidiariedad, que es la ayuda de una persona en tanto sale adelante. No es una dádiva, no es algo que se da por lástima, sino es un apoyo transitorio para poder perseverar y tener mejor atención. La cita exacta de Fratelli Tutti es la que aparece aquí. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de la subsidiariedad, inseparable del principio de la solidaridad. Cita del Santo Padre. Y la otra, que también viene de Fratelli Tutti, y con esto cierro, es la integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos, que debe estar acompañada por un proceso educativo que
Promueve el valor del amor al vecino, el primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. Hasta aquí los 30 minutos que nos dieron. Gracias.